bodas del Cordero. Y siguiendo en esa línea de los eventos en el futuro, el milenio que Orlando estuvo compartiendo acerca de estos temas, pues el siguiente tema ya es como la eternidad, el, el cielo nuevo, la tierra nueva. Y claramente vamos a tocar el libro de Apocalipsis. Voy a comenzar compartiendo acerca de la nueva Jerusalén, seguido de la eternidad. Y quiero tomarme la mayor parte del tiempo hablando de ese nuevo cuerpo que tendremos en la resurrección. Y creo que cobra un sentido en este contexto de lo que viene ocurriéndonos como familia, con mi papá, porque yo recuerdo que era un contexto muy similar al que vivían los de Apocalipsis. Ellos recibieron la, el libro de Apocalipsis en un ambiente en donde sus vidas estaban en riesgo todo el tiempo, hermanos estaban muriendo por la fe, siendo perseguidos y estaban despidiendo a muchos solamente por creer en el Señor, en esta esperanza. En ese contexto llega el Apocalipsis como una voz de aliento y de promesas y de esperanza, en donde la perspectiva es más o menos, en resumen, no importa lo que usted esté pasando o lo que le pueda pasar, usted está probablemente en riesgo de muerte, pero esta fe que nos sostiene, eh, nada se compara con lo que vamos a recibir después de lo que estamos viviendo en dificultad. Nada se compara. Las promesas de Dios siguen vivas para nosotros y esperamos recibirlas. Hoy tal vez mi papá sigue con nosotros y estoy siguiendo su legado. En su momento él partirá efectivamente y tendré que seguir con ese legado. Y en su momento nos iremos cada uno de nosotros, todos nosotros, porque esa es la vida en la que estamos. Inevitablemente partiremos, pero la palabra de Dios sigue viva, la palabra de Dios debe seguir moviéndose, debe seguir en los corazones de todos, de nosotros, de nuestros hijos, porque ella es la única que, y Dios es el único que permanece para siempre. Ninguno de nosotros lo hace. Y ese es nuestro legado, nuestra responsabilidad, y es mantenerla viva. Y hoy quiero recordar para todos esa esperanza que tenemos. Y el tema de la Nueva Jerusalén, que aparece en Apocalipsis capítulo 21, desde versículos del 1 al 6, se lee de la siguiente manera. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Dice la versión Reina Valera, el mar no existía más. Probablemente para Juan en ese momento el mar significaba separación, porque él estaba en una isla y el mar lo separaba de los hermanos. Probablemente en este caso la separación de sus hermanos y de esa hermandad es lo que también va a desaparecer. O sea, nos puede hablar también de unidad. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y recordamos claramente que la iglesia se le nombra la novia y la esposa de Cristo, pero en este caso Cristo no se casa con una, digamos, con una ciudad, ni con algo material. Jesús se casa con la iglesia, que somos nosotros, pero el lugar de habitación será la Nueva Jerusalén. Entonces es en este lugar donde nosotros vamos a vivir o viviremos junto a todos los redimidos. Y esta es la esperanza. Mira, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y hace 8 días cuando hablábamos del cielo, creo que llegaba a la conclusión de que realmente el cielo no es bonito por las calles de oro, mar de cristal, la eternidad, la no muerte. El cielo es cielo porque está Dios. Y aquí vemos cumplido el propósito de siempre que Dios ha tenido con su pueblo.
Aquí tenemos que traer a la mente el tabernáculo. Dios le dio medidas específicas, materiales específicos, preparaciones específicas para que hiciera el tabernáculo. ¿Y cuál era el propósito final del tabernáculo? Que la presencia de Dios por medio de ese tabernáculo habitara entre el pueblo. Ese era el propósito final o el más grande. Aquí se cumple. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Pero en este caso ya no depende del ser humano, depende de Dios y es garantía de que sucederá como Él lo quiere. Sigo leyendo y esto es consuelo para nosotros en estas circunstancias y en muchas otras circunstancias que hemos tenido, que tenemos o que pasaremos. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Creo que todos conocemos muy de primera mano esto. Muerte, tristeza, dolor y llanto. Todas estas cosas ya no existirán más. Estas palabras tienen que animarnos hoy a todos. En lo personal lo hacen y espero que a todos los hermanos también. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿será que es el mismo que está sentado en el trono hoy? Seguro que sí. Miren, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Son palabras también del profeta Isaías que tenemos que recordar. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Muchas personas pueden prometer muchas cosas, pero solamente Dios puede decir que lo que te digo es verdadero y es digno de confianza. Y lo ha demostrado por lo que ha hecho en la historia, pero por lo que hizo Jesucristo específicamente. Y en últimas, la resurrección. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el A y la Z, pasándolo a nuestra actualidad. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua, del agua de la vida. Y me gustaría que alguien, por favor, me ayudara a buscar y leer quien sea. Isaías 51. Perdón, creo que es 53. Isaías 53. 53. No, perdón. 54, 56, 57. Pues este es un texto de Isaías, ¿no? Se me pasó, pensé que era allí, pero debe ser 53, 54, 55:1. ¿Quién quiere ayudarme, por favor, a leer Isaías 51, 55 desde el 1 y 2? 1 y 2. 55 Isaías 1 y 2, A, por favor. a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gracias, Danielo. Ahí está la misma promesa. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacie? Creo que es la lección para nosotros. Estas circunstancias de dificultad en la vida, en donde uno ve comprometida su vida o la de los seres queridos, inevitablemente lo lleva a uno a pensar y meditar. ¿En qué estoy dedicando mi tiempo, mi dinero? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y concluye uno que las cosas más importantes no se compran con dinero, no valen nada económicamente, pero valen mucho emocionalmente. La familia, la compañía, la salud, el amor de Dios. Y estas son cosas que podemos acceder gratuitamente como a esta agua de vida que Dios nos ofrece.
Así que el ánimo es que podamos eh, ir a tomar de lo que Dios nos da, manantiales de agua viva. Jesús decía, las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. La promesa que aparece en Apocalipsis 21:7 dice, los que salgan vencedores o al que venciere, y esto no es la fortaleza humana. Pablo también dice que en Cristo somos más que vencedores. Es la única garantía. No va en nosotros, va en nuestra unión con Cristo. A esos que salen vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré Dios de ellos y ellos serán mis hijos. Pero hay una sentencia también que tenemos que tener en cuenta. No seamos nosotros que probablemente estemos entre estos que estén con la condenación encima. ¿Para quiénes no es esta promesa? Para los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos. ¿Tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre? Esta es la segunda muerte. Y como iglesia no tenemos que mirar para los lados, no tenemos que mirar al vecino, no tenemos que mirar a los dirigentes. Lamentablemente, pero es una realidad, dentro de la iglesia hay personas cobardes, incrédulas, corruptas, asesinos, incluso inmoralidades sexuales. Y es tan triste que hasta brujería entre cristianos se practica. Por envidias, por celos, por puestos, por liderazgo. Y no es mentira. Y es algo que tiene la iglesia que arrepentirse y tenemos que arrepentirnos si no queremos estar dentro de esta sentencia. Porque para el destino para ellos será el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. Así que también un llamado hoy es al arrepentimiento de todos nosotros, a dejar de lado esas obras de la carne que son los celos, las iras, los pleitos, las envidias, y que traen todo esta maldad. ¿Cómo es la ciudad? Apocalipsis 21 desde el 9. No hay templo, diferente a todo lo que ha sido el tabernáculo, el Jerusalén en los tiempos de Jesús, y el templo que luego pronto van a construir allí. No habrá templo, dice Apocalipsis 21:22, porque Dios mismo estará entre ellos. Tampoco habrá sol ni luna, dice acá Juan, que iluminen o sean guías para las personas, porque Dios mismo será su luz y guía para todo y todos. Sol, el sol nos da no solamente iluminación, sino muchas vitaminas, alimentos, etcétera. La luna, en la noche, ellos nos guían en el año, nos dan las estaciones, nos dan los ciclos de la comida. Lo que está diciendo acá es que Dios mismo será el que determine el orden de los años, la comida, todo, o sea, todo lo que necesitamos como sustento. Esa es la importancia y la figura del sol y la luna. Apocalipsis 21:27 nos habla de qué tan pura es la ciudad. No sé si alguien quiera, por favor, leerlo. Apocalipsis 21:27. El que primero lo pueda encontrar, por favor. No entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los mentirosos, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es muy claro. Habla de la pureza de esta ciudad. Eso dicho de la Nueva Jerusalén, que es lo que encontramos después del cielo nuevo, la tierra nueva que en Apocalipsis 21 aparece, y que, reitero, es el lugar donde vivirá el pueblo de Dios, que considero que somos como iglesia, pero también el pueblo de Israel y todos aquellos que en Jesús hayamos sido, digamos, salvos y gozando de lo que es la vida eterna.
Pasamos rápidamente a la eternidad, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que ya es lo último, y nos habla del río de la vida. Dice 22, versículos 1 y 2. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Esa agua no está contaminada como la que nosotros tomamos hoy. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Bueno, parece que va a haber un año de 12 meses, parecido al que tenemos hoy. Y las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ojo, naciones. Va a haber naciones. Es bien curioso porque la última vez que se mencionó el árbol de la vida en la Biblia fue en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios puso un ángel para custodiar el paso del hombre al árbol de la vida para que no tuviera acceso a él por causa del pecado. Nunca vuelve a aparecer en todo el texto bíblico hasta aquí. Por lo tanto, lo que nos muestra acá es un retorno del hombre a su condición original, a la condición ideal por la cual Dios lo puso y lo creó, que es para que participe de él, pero ya habiendo solucionado el pequeño tema, no pequeño, del pecado. No antes, no antes. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, Él es la vida, podríamos decir también que Él es el árbol de la vida, pero no se abre para el ser humano hasta que no se haya solucionado el tema del pecado. Hoy para nosotros todavía, para el ser humano, está cerrado el árbol de la vida. Es aquí donde será restaurado para nosotros ese fruto. Parece que vamos a comer otra vez. ¿Cómo será? No, no lo sabemos. Dice Apocalipsis, sigue diciendo, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Seguiremos adorando a Dios. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Por lo tanto, Apocalipsis 22 del 6 al 21, que nos reitera vez tras vez, que es como el cierre de la carta de Juan. Hasta ahí llega la revelación. Esto es lo último que tenemos y es lo único que tenemos de la eternidad. Por lo tanto, hablar de la eternidad es algo sinceramente muy limitado. No hay mucha información de cómo va a ser eso en el futuro. No sabemos demasiado. Porque lo que dice es esto que leímos, y lo leímos literalmente. La Nueva Jerusalén, el río de la vida. Pero mire lo que enfatiza luego Juan. El tiempo está cerca. Jesús asegurando que lo que dice es verdad. Y dice, todo esto va a suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Reitera en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Y reitera, ¿para quién es? Para los que lavan sus ropas, que son bienaventurados, versículo 14, tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán fuera. Y no se refiere a animales, se refiere a personas que tienen este tipo de conducta, como Jesús se lo dijo muchas veces a los fariseos. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. De nuevo digo, no miremos para afuera. Seguramente usted en su cabeza en este momento tiene un par de nombres de personas que dicen que son o que son cristianos o que dicen o que asisten a la iglesia, pero que son mentirosos como ellos solos. Y como que se normaliza eso a veces, tristemente. Versículo 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David. Yo soy la raíz y el linaje de David, estrella resplandeciente de la mañana. Toma todas las figuras mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores y menores, para decir
que Él es quien asegura todo esto y Él es quien promete, el mismo que murió y resucitó. Y en ese sentido, ¿cuál debería ser nuestro llamado o nuestra oración? Bueno, primero vamos con las conclusiones. No habrá separación, lo que les decía un poco del mar. No habrá más sufrimiento, ni llanto, dolor, ni tristeza, que lo vamos a tener en esta tierra, y lo tenemos. No habrá más muerte, a lo que tal vez el hombre le tiene miedo, por, por lo menos a eso, por sencillo instinto de supervivencia. No habrá pecado, que es lo que nos separa de Dios, y no habrá más maldición. Tenemos que recordar también a Abraham y Lot. ¿Por qué se dejó desviar Lot? Por lo que el mundo le mostraba, la abundancia, lo material, y él se fue pegando por ese lado, y lo material a dónde lo llevó, a Sodoma. ¿Y qué había en Sodoma? Abundancia, riquezas. De hecho, uno de los pecados más graves por los que Ezequiel condena a Sodoma no es tanto la inmoralidad sexual, sino la abundancia de dinero que los hacía olvidarse de Dios. Pero producto de eso, caemos en la inmoralidad sexual, porque todo el que quita a Dios del medio se pervierte a sí mismo y a los demás. Y mire lo que terminó Lot, como líder de una ciudad donde había esto, y cuando los ángeles lo visitaron, que probablemente dicen que era una aparición divina, donde él terminó ofreciendo a sus propias hijas para que abusen sexualmente de ellas. La propia esposa de Lot y esta tragedia que todos conocemos. Que no nos pase esto. Por un lado, para terminar esta parte del libro de la vida, perdón, del río de la vida, hay un solo clamor. Lo leemos en Apocalipsis 22, 17. ¿A quién le gustaría leerlo, por favor? Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye también diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén. Gracias, Mao. Es gratuito, es para el que quiera. Dios no obliga a nadie. Y el que no quiere ir con Dios es porque literalmente no quiere. No es por nada más. Esas son las palabras que nos da la Biblia. Estas son las promesas que nos da de las que hoy quiero recordar en el tema que seguimos viendo y que nos tienen que dar esperanza. Seamos realistas. En 100 años ninguno estaremos acá. En 100 años todos habremos partido. ¿A qué nos vamos a aferrar? ¿A lo material? ¿A a la vanidad? ¿A la posición? Todo se va, todo se va. Seamos como Abraham, que después de que Lot escogió esa abundancia terrenal que lo llevó a Sodoma, Abraham tomó dirección contraria. ¿Qué veía Abraham en sus ojos delante? Un desierto. Un desierto. No veía nada. ¿Pero qué le dijo Dios? Mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todo esto será tuyo. Si podemos ver con los ojos espirituales, Dios le dio a Abraham 4 veces más de lo que le dio a Lot. Y no solo se puede hablar de lo material. Abraham es el padre de la fe. Abraham tiene, de él vienen las 12 tribus y de él viene el Mesías. ¿Será eso poco? Cada cual escoge qué quiere, qué valora y qué tiene en su vida. Y ojalá podamos escoger bien. Y ya para terminar, el último tema que quiero que toquemos y recordemos es la resurrección y el cuerpo que la palabra nos promete con el que resucitaremos y que estaremos en esa eternidad. La Biblia afirma que habrá una resurrección general tanto de creyentes como de incrédulos. Los incrédulos para ir a juicio, y eso se ve allí en Apocalipsis 19, perdón, 20,
Antecitos, bueno, ya lo hemos hablado. El juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio al que irán los no creyentes, que dice que volvieron a vivir, una especie de resurrección, pero para ser juzgados. Esa es una forma de resurrección. Pero vamos a tratar hoy el tema de la resurrección de los creyentes y de quienes hayan muerto en Cristo y esperando esa promesa. Juan 5, del 28 al 29, espero que lo ponga Cris allí en la pantalla. Juan 5, del 28 al 29 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Perdón. Ese es el concepto de resurrección que Jesús imparte. Ahora, el concepto de resurrección no es particular del cristianismo. Viene de los griegos y también de los judíos, pero sí hay una gran diferencia del que trae Jesucristo. Los griegos, en el tiempo de Jesús, con el gnosticismo en boga, pensaban que el cuerpo era una cárcel del alma y que tenían que liberarse del cuerpo para tener la verdadera vida. Entonces el cuerpo era un enemigo y esperaban el momento para su libertad y libertad de esa prisión. La vida después de la muerte era buena porque el alma era inmortal, pero en esta concepción de ninguna forma aceptaban una resurrección corporal. ¿Por qué querría yo tener otra vez una cárcel encima? Por eso se burlan de Pablo cuando él hablaba de la resurrección del cuerpo. Hechos 17:32, cuando Pablo predica ante los, si no estoy mal, los estoicos, dice Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto de otra vez, como que sí, 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 ya lo vamos a escuchar. Venga después. Y para hoy para muchos también están en una posición similar. No creen en este tipo de resurrección. Los fariseos, los judíos del tiempo, los religiosos, estaban firmemente persuadidos del valor del cuerpo y esperaban la resurrección corporal, no rechazaban el cuerpo, pero ellos creían que era en este mismo cuerpo, en las mismas condiciones que el que tenemos ahorita. Por lo tanto, era más o menos eh, parcial, la creían, pero hasta ahí llegaba. Por eso el cristianismo cuando llega con Jesucristo y Pablo, cambia completamente el significado de la resurrección, porque Jesús resucita en unas condiciones muy distintas. Como se muestra a los discípulos, a los apóstoles, vamos a verlo ahorita, es en unas condiciones muy distintas, porque ya nos habla de una resurrección corporal, pero de un cuerpo transformado. ¿Qué será el adecuado para una vida eterna? Como lo vamos a ver en 1 Corintios 15, donde nos habla de la resurrección. Por lo tanto, el concepto cristiano de resurrección, es muy distinto a los conceptos generales de resurrección. Algunos, como las doctrinas de los testigos de Jehová, llegan a considerar que el que muere y no va con Dios, sencillamente su alma queda absolutamente eliminada. Y son todos conceptos que cruzan con esta posición. Ahora, la muerte, como tal, es consecuencia del pecado. Dice Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte también, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o pecamos. Y ahí está la muerte, rondando la vida de todos y a todos nos alcanzará. Dicen que lo único seguro en esta vida es la muerte. No podemos estar junto a una tumba sin lágrimas. Ni aún el hombre perfecto
pudo dejar de llorar ante la tumba de su amigo Lázaro. Juan 11, del 34 al 35. Juan 11, del 34 al 35. Y reiterando un poco lo que decía Marcelito al principio, antes de comenzar el tema, pues estamos en este cuerpo y lloramos y sufrimos. Juan 11, 34 y 35 dice, Jesús pregunta por Lázaro, ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve, o mira. Versículo 35, el versículo más corto de la Biblia. 2 palabras. Jesús lloró. Sí, pero sería el Hijo de Dios. Si tenía el poder para resucitarlo como efectivamente después lo hizo. Si sabía que a lo que venía. Si sabía lo que venía por delante. Si conocía casi todo o todo. O si no era todo conocimiento, pues se limitó voluntariamente. ¿Por qué lloró? Porque tenía un afecto muy grande hacia Lázaro. Seguramente no lloró entre nuestra misma ignorancia. Probablemente lloró porque dice, pienso yo, suponiendo, dice, esto no es el propósito del hombre, esto es producto del pecado, pero es real, e igual duele. Sí, en un momento va a desaparecer, pero todavía no, y sufrimos. Y si Jesús lloró, pues ¿qué nos queda a nosotros? Jesús es compasivo, Jesús fue un ser humano, en toda la expresión de la palabra. Pero por otro lado, no podemos dejar también de ver la muerte como un acto de la misericordia de Dios. Muchos en esta tierra sueñan como con ese llamado elixir de la vida. Y entonces son famosas hoy las cuentas de Instagram o los famosos que viven mucho tiempo, que extienden su vida, que por hacer, no sé, meditación, tantas cosas, gente muy poderosa que llega a vivir más de 100 años con 6 trasplantes de corazón encima y superan los 100 años. Y eso es lo que ellos aspiran, a vivir en este cuerpo eternamente. Pero al final la muerte los alcanza, no pueden evadirla. Nunca debería ser para nosotros una esperanza perpetuar una vida indefinidamente bajo los efectos del pecado. Jamás. Está bien cuidarnos, está bien ser vanidosos, pero siempre teniendo en cuenta que esto se lo van a comer los gusanos y que de la muerte nos escapa o no nos escapamos. Y algunos han considerado qué pasaría si nosotros en estas condiciones fuéramos eternos. Realmente sería una pesadilla. Sería una pesadilla pensar y considerar que como seres humanos en estas condiciones pudiéramos vivir mucho tiempo. Y solo le pongo una condición. Imagínense los seres más perversos que han vivido sobre la tierra, vivir eternamente, perdón, y perpetuar su maldad. Sería terrible, sería muy grave. Gracias a Dios mueren personas como Hitler, como los asesinos. ¿Qué sería el mundo si no fuera así? Probablemente acabarían con todos. Jesús rompió esa continuidad de las condiciones de la vida. Vino a vencer el primer problema del ser humano que se llama pecado. Y se propuso, por medio de su propio Hijo, darle una oportunidad al hombre para comenzar una vida completamente nueva y diferente. Génesis 3:22, y aquí vemos la gravedad de por qué Dios le quitó el acceso al hombre de tener, poder comer del árbol de la vida. Y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No es porque lo que decía Satanás, que seríamos como Dios al comer del árbol, sino que al comer del árbol del fruto del bien y del mal, eh, pregunto yo, ¿el ser humano sin pecado con Dios conocía el bien y el mal o no? Sí lo conocía, pero desde la perspectiva de Dios y sabía objetivamente qué era el bien y qué era el mal. Cuando el hombre come el árbol del fruto del bien y el mal,
que no es una manzana y que no necesariamente puede ser un fruto físico, lo que el hombre está haciendo es diciendo, yo me pongo en lugar de Dios para definir por mí mismo qué es el bien y qué es el mal. Es un tema de moralidad. Y tan grave es ese tema de moralidad que hasta hoy tenemos ese problema, porque usted mira el mundo y dice qué es malo o qué es bueno, es relativo, lo que cada uno diga. Y por eso el hombre tiene que hacer y construir por sí mismo leyes, constituciones, castigos y penas. Pero si usted se va al fondo, se va a dar cuenta que es puntualmente el tema de la moral, lo bueno y lo malo. Por eso Dios dice, Él es como uno de nosotros, o sea, teniendo esa capacidad, o sea, se desligó de Dios y tiene ahora la autonomía de decir que está bien y que está mal. Con esas condiciones, que puede relativizar todo como ha pasado en la historia, porque dice la historia que el ser humano solamente ha podido vivir 40 años sin guerra. 40 años sin guerra desde que se tiene escrito, o sea, 5000 antes de Cristo hasta ahora. Más o menos 7000 años de historia del ser humano registrada y solo 40 años ha podido vivir sin pleitos, sin guerras. Hoy estamos en guerra, hoy hay guerras y seguirán, según la Biblia, escalando hasta el fin de los tiempos. Hoy puede estallar una guerra mundial desde Ucrania, porque si sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos responde, la OTAN se mete y hay un estallido mundial. Ahí puede haber una guerra mundial. Estamos a esto de que estalle. Y así estaba la historia del ser humano. ¿Qué sería a través del ser humano si alargue su mano y come el árbol de la vida y viva para siempre? Por eso Dios cerró el acceso y lo echó del Edén, para que vaya y se mantenga trabajando ocupado y vuelva a la tierra, porque de otra manera no sería sostenible la existencia del ser humano. Tan insostenible fue que con todas esas medidas, en Génesis 6 Dios tuvo que destruir la humanidad. Tan insostenible fue. Por lo tanto, entonces la resurrección viene a ser una promesa para destruir Jesucristo, en definitiva, el efecto del pecado sobre nosotros y de la muerte. Ahora sí vamos a leer 1 Corintios 15. El famoso texto de la resurrección que debería a nosotros deberíamos tenerlo presente siempre. 1 Corintios 15 del 34 al 44, o el 35, el 44. Allí lo vamos a tener. Pero haciendo a modo de introducción, tendremos un nuevo cuerpo, diferente al actual, pero humano. Habrá una continuidad. Si no, los discípulos no hubieran reconocido a Jesús. Por lo menos creo que tendremos las mismas facciones, la misma estatura, mismo color de piel y las mismas condiciones humanas, pero con ciertas características distintivas. El cuerpo será similar al cuerpo glorificado de Jesucristo después de su resurrección. En su caso, él podía presentarse delante de los discípulos y ser reconocido por ellos. Antes de pasar a 1 Corintios, ¿quién me puede ayudar leyendo Lucas 24, 39 y 40? Lucas 24, 39 y 40. Lucas 24, 39 y 40. ¿Quién lo tiene, por favor? El primero que lo encuentra lo puede leer. Creo que está en la pantalla. Quien quiera leerlo allí desde la pantalla y pueda, por favor, para no alargarnos demasiado. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. ¿Y 40? Ok. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Y 41? No, está perfecto, Luisa, gracias.
Tendremos manos, tendremos pies. ¿Por qué Jesús le mostró las manos y los pies? Les pregunto yo. ¿Por qué les mostró las manos y los pies? ¿Quién me quiere decir? Ahí fue donde le clavaron los clavos en la cruz. O sea que se van a ver las heridas, las cicatrices. Jesús también dijo, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos. No es meramente espíritu, aunque tendrá espíritu. Pero mire, carne y huesos. Y cualquiera que no seamos doctores como nosotros y como los doctores que nos acompañan, pues sabe que carne y huesos implica todos los sistemas, también habrá una especie de sangre que irrigue todos estos sistemas, y eso, ¿sabes qué es? Ese es nuestro cuerpo incluso actual. Además, se puede ver, se puede palpar, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. En el evento de Tomás, además Jesús hace algo, come, comió pescado y pan, si no me equivoco. Entonces, por lo menos tendremos algún tipo de digestión. Por lo menos se podrá comer. En este caso, Jesús comió eso. Probablemente entonces el fruto del árbol de la vida también sea comestible. Esto para quitar un poco la idea de que todas estas cosas son espirituales y son promesas o figuradas que muchos cristianos lo creen, ¿no? El árbol de la vida, el río de la vida, muy bonito el fruto. No, o sea, puede ser un fruto físico y real que podamos comer y saborear y que nos alimente, que nos dé la vida. No solo Jesucristo, ¿sí? O sea, es mucho más complejo que esto. Entonces miremos que tendremos un cuerpo muy similar al que tenemos ahora, pero claramente con otras condiciones. Porque aunque era muy parecido al que Jesús tuvo en su momento y se veían sus cicatrices, Jesús entró atravesando una puerta, porque estaban puertas y serranas y ventanas cerradas. Y recordemos que los discípulos estaban asustados huyendo porque los iban a matar. Porque ellos dijeron, si mataron a Jesús, vienen por nosotros. Escondámonos y encerrémonos. Estaban asustados. Tanto así que cuando Jesús aparece también los asusta. ¿Cómo pudo Jesús entrar? Una propiedad del cuerpo diferente, una especie de, no sé, ¿cómo se llama eso? Teletransportación, no sé. También ascendió al cielo, se elevó. También en un momento, cuando antes de morir, Jesús fue con Pedro, Juan y Jacobo a verse con Moisés y Elías, resplandeció. Y probablemente esas sean unas características que tenga este cuerpo que nosotros también tendremos porque Jesús lo prometió y porque fue el que él tuvo. No es una promesa pues construida sobre una ilusión falsa. Entonces, hay unas cosas que continúan y que se mantienen y hay otras que no. Por ejemplo, en este cuerpo, como lo leíamos en Apocalipsis, ya no tendrá poder la enfermedad, no tendrá poder la muerte, no tendrá poder el dolor, cosas que cambian. Y ahora sí, Pablo utiliza esa, digamos, idea de continuidad y discontinuidad de las cosas con esa metáfora botánica en 1 Corintios 15:35. Pablo dice que una flor sobrepasa en mucho a la semilla que muere. Mire una semilla, mire después la flor. Es muy distinto. De manera similar, nuestro cuerpo que es débil y perecedero no será con palabra el cuerpo de la resurrección, que será vigoroso e imperecedero. Jesús dice, si el grano no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Jesús sabía que él mismo tenía que morir. Es más, Jesús ni siquiera se saltó el tema de la muerte. Los únicos que se han saltado el tema de la muerte según la Biblia son Enoc y Elías. Solo dos, porque Moisés murió, pero Dios escondió el cuerpo. Y algunos dicen que ni ellos se van a salvar, porque los dos testigos del Apocalipsis puede que sean ellos mismos y los matan. Todos necesitamos pasar y atravesar la muerte física. O sea, es necesario. Porque lo vamos a leer acá. 1 Corintios 15. Pero dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? Pablo le está hablando a personas que están llenándose de la idea de los gnósticos, en donde eso de la resurrección es una estupidez. A ellos les está hablando Pablo, a incrédulos de la resurrección. Y probablemente acá en la iglesia algunos también les esté hablando porque probablemente haya incrédulos de la resurrección, empezando por la de Jesús. Y tristemente las estadísticas muestran que puede pasar. ¿Cómo resucitarán los muertos? Buena pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues los gnósticos, ¿para qué cuerpo si es la cárcel del alma? Los otros dicen, no, el cuerpo este. O bueno, ¿y entonces la enfermedad qué? Pablo dice, necio, tonto. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de los animales, las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, como este cuerpo, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Para algunos le genera confusión y entonces dicen, mire, la resurrección es espiritual. Pero yo pregunto, ¿el cuerpo de Jesucristo no era espiritual también? Pero por eso no dejaba de tener también carne, huesos, estómago, manos, pies. Era visible y palpable. Resumiendo entonces, podemos decir que la esperanza cristiana no radica únicamente en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de un cuerpo físico transformado o lo que llamamos glorificado. Pablo lo llama cuerpo espiritual. Y espiritual lo llama no porque no sea físico, sino porque satisface las necesidades del espíritu. O sea, no está sujeto a la carne, a los deseos de la carne y a los pecados de la carne. A eso se refiere Pablo cuando habla de espiritualidad. Este cuerpo espiritual tendrá cualidades de incorruptibilidad, gloria y poder. Pregunto yo, ¿no nos da esperanza esto? Este cuerpo que Dios nos dará ya no se le pueden taponar las venas y causarle infartos. Ya no le puede quitar la visión y darle ceguera. Ya no tendrá diabetes y no tendrá usted problemas con la insulina. Ya no tendrá problemas de alta tensión, baja tensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, obesidad, tantos males que nos aquejan a nosotros aquí como seres humanos. Hoy, a ustedes, a mí, sordera, a los que se quedaron sin olfato y gusto después de tener COVID, que todavía no lo recuperan, que por ahí comen algo y les sabe feo. Pues bueno, esperamos que eso no tendremos, no, porque no lo tendremos en este cuerpo. En 1967 voy con una historia que yo creo que siempre cae bien. No es mi intención hacerlos llorar, pero sí es bueno ver lo que pasa. Johnny, a ver, ¿qué dice? Erickson, joven atleta de 17 años. Ahorita están los Olímpicos de invierno. De pronto algunos los ha visto y pues pueden ver cómo estará la situación física de una joven de 17 años. Practicaba clavados y en una de sus rutinas cayó al agua mal y se fracturó el cuello, lo que la dejó tetrapléjica o cuadrapléjica, como lo llamamos nosotros. Del cuello hasta los pies quedó paralizada completamente. Solo podía mover del cuello para arriba. Al comienzo, en esta situación también repentina y trágica, luchó en el hospital con la tenacidad
contra su estado. Tenía entre sus propósitos volver a andar, rehabilitarse. Pero poco a poco se dio cuenta que ya le era imposible caminar de nuevo, ni siquiera moverse. Y ni siquiera recuperaría la movilidad de sus manos o de sus pies. Después pudo escribir, o le ayudaron a escribir un libro, en donde describía sus sentimientos y emociones. Amargura, frustración, resentimiento, ira e incluso depresión con ideas de suicidio. ¿Quién no? También experimentó algo que ella calificó como accesos de rebeldía contra Dios. Y que no es difícil caer en esto. Muchos ni siquiera teniendo cierta cercanía con Dios le echan la culpa de lo malo que les pasa. ¿Podríamos caer como familia nosotros en esto? Pues claro, ¿cuántos años mi papá sirviendo a Dios y por qué le pasa esto? ¿Así es como nos paga Dios? No es difícil caer en esto. Estamos a un paso de ello. Sin embargo, Johnny, esta personaje, esta paciente, poco a poco fue saliendo del profundo agujero en que se encontraba y comenzó a confiar en Dios y a enfrentarse al futuro con realismo. Aprendió a pintar con la boca y se convirtió en una famosa oradora y escritora que ayudaba a muchos discapacitados. La clave para su transformación fue esto de lo que estamos hablando. Redescubrió la Biblia y encontró la promesa de la resurrección. Tuvo consuelo en la visión de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz estuvo igual que ella, inmovilizado, paralizado, impotente, con extremo dolor, con extrema impotencia. No respiraba bien, no veía bien. Sintió traición, sintió toda lo que peor puede recibir en su cuerpo físico y en sus emociones. E incluso el castigo de Dios sobre él por el pecado de la humanidad. Yo creo que es lo peor que podía sufrir cualquier ser humano. Así que para nosotros, los que sufrimos hoy y los que están sufriendo hoy, siempre podremos encontrar en Jesús a alguien que nos entiende. Porque Él sufrió todo y la Biblia le llama varón de dolores. Pero Jesús no quedó allí, sino que resucitó. En dos eventos distintos, Jesús mismo, la misma persona, fue para ella empático con ella. Lo vio en una situación similar, en donde estaba paralizado, pero cuando resucitó y la promesa que Él da, la llevó a concluir diciendo, ahora tengo un futuro con esperanza. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán glorificados en el cielo. Será el tiempo, tras mi muerte aquí, en el que podré bailar con mis piernas. Es fundamental notar lo que sostiene a Johnny no es la esperanza cristiana de la resurrección con un nuevo cuerpo. Podemos imaginar lo trágico que sería para ella pensar en una resurrección en la que se perpetúan las mismas lesiones que ahora padece. No puedo creer algo así, escribió. Yo tengo los dedos secos y retorcidos, los músculos atrofiados, las rodillas deformes, no siento nada de los hombros para abajo, tendré un día un nuevo cuerpo ligero, resplandeciente y vestido de justicia, vigoroso y deslumbrante. ¿Te imaginas la esperanza que aporta esto a alguien con lesiones de la espina dorsal como las mías? ¿O a alguien con parálisis cerebral y lesiones cerebrales o esclerosis múltiple? Imagínate la esperanza que este hecho transmite a un maníaco depresivo. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía promete nuevos cuerpos, corazones y mentes. Solo el Evangelio de Cristo encuentra en las personas que sufren una esperanza tan increíble. Johnny nos relata su experiencia en una conversión cristiana en la que el orador al final del mensaje pidió a la audiencia que se arrodillara para orar. Johnny miraba cómo lo hacían, pero por supuesto ella no podía, de modo que le fue incapaz contener sus lágrimas. Era algo especialmente difícil para ella, ya que había crecido en la iglesia reformada episcopal donde se acostumbraba a arrodillarse para orar. Entonces se acordó de la resurrección. Allí sentada en su silla, recordé que en el cielo podré saltar,
bailar y levantar las piernas. Y aunque estoy segura de que Jesús se deleitará viéndome andar de puntillas, hay algo que pienso hacer que seguramente le gustará más. Si es posible, en algún lugar, y antes de que comience la fiesta, antes de que los invitados sean llamados a la mesa del banquete de las bodas del Cordero, lo primero que pienso hacer con mis nuevas piernas de resurrección es caer sobre mis rodillas glorificadas. Me arrodillaré en silenciosa gratitud a los pies de Jesús. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Aún nuestro cuerpo nuevo será para glorificar a Dios. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que hoy les quiero transmitir y recordar. Recordemos que Jesús, después de llorar, tuvo el poder y resucitó a Lázaro. Y lo volvieron a disfrutar, así como Dios nos permite tener un tiempo más a mi papá. Pero después Lázaro murió. Eventualmente también mi papá y mis padres partirán. Y todos nosotros también. Porque lo que nosotros no, lo que queremos, lo que necesitamos es un cuerpo nuevo. No aferrarnos a este cuerpo. Que por supuesto en este momento es responsabilidad de nosotros ante Dios cuidarlo, mantenerlo, embellecerlo sanamente y, y glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo. Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Pero este cuerpo se irá. Y esperamos, es como dice Pablo, de Dios ese cuerpo incorruptible. Hoy tenemos también personas que se niegan o que rechazan de alguna u otra manera a estas formas de resurrección. Salomón decía, nada nuevo hay debajo del sol. No hay nada, absolutamente nada nuevo. Y en ese tiempo, en Marcos, 12:18. Marcos 12:18. Desde ese tiempo había personas que decían lo mismo de los que hoy se creen modernos. Y Jesús se encontró con ellos y les respondió. Los saduceos se burlaban de la resurrección. Ellos no creían que existiera esa doctrina y siendo judíos estaban en contra de los fariseos. Y ellos decían, ¿cuál resurrección? Eso no existe. Es más, no hay ángel, no hay alma. ¿Quién le gustaría ayudarme a leer Marcos 12 del 18 hasta el versículo 27, por favor? Dice, algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, esta es la razón por la que... No es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés en el pasaje de la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Ahí están las lumbreras de los saduceos presentando una pregunta a Jesús.
basándose en la ley del levirato que está en Deuteronomio 25, que es real, que existe. Por la forma del planteamiento de ellos, ese caso hipotético de 6 maridos, una mujer, se consideran muy inteligentes. No, aquí le pusimos en una encrucijada de la que no se salva. Aquí cayó este man, aquí no tiene respuesta. Somos unos genios. Pero exponían lo que para ellos era absurdo con la resurrección. Ellos creían que en esta vida se generan tantas anomalías que es inconcebible perpetuarlas más allá del sepulcro. Una vida después de la muerte solo aumentaría los problemas que ya existen aquí. Pues claro, con las mismas condiciones seguramente sería así. Jesús comenzó su respuesta señalándoles un error con una clara afirmación. Están equivocados y están muy equivocados. Por dos cosas. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ignorancia de las escrituras, en principio, porque a pesar de que tomaban un texto, no tomaban los demás. ¿Ah? La ignorancia de las escrituras nos habla de que la ley eh, también muestra una resurrección futura y que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, estaban en lo que se conocía en ese momento como el seno de Abraham. El Antiguo Testamento ya hablaba de la resurrección e incluso de la muerte propia de Jesús y de su resurrección. Lo encontramos en versículos como Daniel, en los Salmos, eh, y en la ignorancia de las Escrituras. Jesús, después de resucitar a los del camino de Maús, les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. ¿A quién no le hubiera gustado estar en ese día para escuchar todo lo que Jesús tomaba desde Moisés y de los profetas hablando de él mismo? Bueno, con nuestros medios lo intentamos descubrir, pero esa explicación debió ser magistral. Todo esto nos hace pensar cuánto conocemos nosotros el Antiguo Testamento. De hecho, el tema de la resurrección parecía no estar presente en la esperanza de los creyentes de la antigüedad por su ignorancia de, por ejemplo, Salmos 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol, ¿quién te alabará? O Salmos 39, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? Porque el Seol no te exaltará, dice Isaías, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, y el Padre hará notoria tu verdad. Ahora, esto nos enfrenta al hecho de que Dios había revelado muy poco acerca de la eternidad o de la resurrección. Es cierto. Y Pablo lo reconoció así, porque en 2 Timoteo 1:10 decía: pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es por medio del Evangelio que podemos entender que la esperanza de la resurrección y de un nuevo cuerpo nos cobija, y solo por medio de Jesús. Y Hebreos, según el escritor de Hebreos, Abraham tenía alguna idea vaga, pero era posible que él tuviera alguna idea de resurrección. En Hebreos 11, del 17 al 19, en el famoso capítulo de la fe, de los hombres de fe, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando, esto es lo que dice el escritor de Hebreos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham dijo: si Dios me lo está pidiendo es porque incluso Él es capaz de cumplir su promesa resucitando a Isaac. Aunque claro, esa resurrección sería en el mismo cuerpo, es lo que él entendía. Pero la resurrección de Jesús sobrepasa todo esto.
supera todo esto. Los profetas decían en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Será que son uno de los pasajes que Jesús le dijo a los de Emaús? Yo creo que sí. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Resurrección. Y el poder. Hechos. Dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Podrá Dios tener la capacidad de resucitar? Pues lo demostró con la hija de Jairo, con Lázaro y con tantos otros, teniendo poder para resurrección de los muertos. En Jesús en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo en Efesios 2, del 5 al 6 dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Pablo oraba en Efesios 1 del 17 al 20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que necesitamos para entender, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En resumen, lo que Pablo está diciendo es que el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el que tenemos hoy nosotros, por el Espíritu Santo. Si nosotros entendemos esto, recordamos y creemos no solo en su muerte, sino en la resurrección de Jesucristo, la esperanza está viva en nosotros. Y yo les reitero, porque parecería para algunos sobreentendido, pero la resurrección no es de ninguna manera un cuento, no es un figurado, no es una historia bonita para motivarnos desde una mentira, no es tampoco algo que se inventaron algunos, por lo cual después les dio por morirse. Si Jesucristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Estamos muertos en delitos y pecados y estamos perdiendo el tiempo. Y por muchos años habremos perdido el tiempo si eso no es una verdad. Nuestra esperanza se fundamenta en esa fe de que Jesús resucitó real, corporalmente, se presentó a sus discípulos, los acompañó por 50 días hasta que ascendió, les enseñó, se manifestó ante ellos, recibió un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, similar al que tenemos, mas no igual, con condiciones muy distintas, no sé si las mismas que antes del ser humano cayera en pecado, pero por lo menos sí, muy superiores a estas, y que, por su promesa, es el que en su momento nosotros recibiremos, sea que muramos o sea que Dios nos levante y nos transforme en el arrebatamiento antes de morir, lo cual serán muy poquitas personas, pero al final necesitaremos que este cuerpo se destruya para recibir el de la vida eterna, y esas serán las condiciones que tendremos en el futuro, en la eternidad, como promesa de Dios. Pili González levantó su mano, muchas gracias, yo ya terminé. Y te escuchamos, Pili. No, que lo que estás hablando nos motiva mucho y que me recuerda un pasaje que está en Romanos donde dice vida en el Espíritu, que efectivamente tenemos esa confirmación de lo que tú estás hablando, porque el Señor ha depositado en nosotros las arras de su Espíritu. Él mismo ha compartido su naturaleza divina en nosotros y digamos que esas arras son como la garantía, la esperanza de esa promesa tenemos a la cual estás hablando de recibir cuerpos nuevos en la resurrección. Entonces, pues realmente me da mucha alegría y gozo y que el Señor respalda sus promesas en toda la palabra. Entonces, es muy hermoso. Gracias por compartirlo. Amén, Pili, muchas gracias.
Y sí, muy a lugar ese texto dice las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa garantía? Que nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha dado el poder para acercarnos a Dios, para vencer el pecado. Y esos son los inicios, la primera cuota de lo que tendremos en un futuro. Ahora yo les pregunto, ¿será que ustedes en la vida cristiana en algún momento de pronto han visto algún milagro físico? Sanidades, esos también son pruebas del poder de Dios, que nos muestran que Dios sí es capaz de cumplir eso que prometió. Que falta porque lo cumpla completamente, pero ya ha habido acá milagros. Bueno, Dios guardó ya la vida de mi padre, pero tantos milagros más. Yo conozco de personas que han vuelto a caminar, se han curado de cosas muy delicadas que ningún médico puede explicar. He también conocido diagnósticos médicos donde dicen esto es imposible y esto es un milagro. Esto no hay otra razón para explicar. Eso son la muestra del poder de Dios. Esa es la capacidad que Dios tiene con su poder. Así que no ignoremos el poder de Dios. No seamos como los saduceos. Está abierto los micrófonos. ¿Quién quiere compartir su opinión?